posible duplicidad de atención a los problemas sociales, nos encontramos que en la actualidad no hay evidencia relacionada con la evaluación de la política social en el ámbito municipal. Es decir, estamos instrumentando, estamos llevando a cabo gasto importante, sobre todo en los municipios urbanos y metropolitanos, gasto importante con una batería de programas sociales que, sin embargo, estos programas no se evalúa ni su eficacia y mucho menos su impacto. Y esto me parece muy relevante porque quiere decir que no sabemos los resultados que se están generando con la intervención del Estado en sus distintos niveles con estos programas. Nosotros sabemos que el proceso o la teoría de evaluación se ve como tomar un método sistemático, científico, aplicado a la evaluación de estos modelos causales que intentan modificar problemas sociales. Técnicamente se maneja como uno de los problemas graves, sobre todo en México, de hacer evaluación, porque Campbell planteó la idea de que habría que hacer modelos experimentales. Y estos, además de ser muy costosos, tienen implicaciones técnicas para elaborarlos muy complejas. Entonces, bueno, eso nos lleva a avanzar más a la aplicación de lo que se denominan modelos cuasi experimentales, ¿no? Sin embargo, para hacer este tipo de evaluaciones se requieren, por un lado, la participación y digamos, una relación, si no cordial, sí una buena relación entre los evaluadores y el gobierno, a menos que el gobierno o la administración de la que estemos hablando vaya a realizar la propia evaluación, lo cual es cuestionado por cuestiones de transparencia y rendición de cuentas. Entonces ahí tenemos todo un problema que le llamaríamos técnico y de aplicación. Y por otro lado también tenemos el problema de los recursos humanos que tenemos en México, que manejan la teoría de evaluación para poder llevar a cabo las evaluaciones de política pública de los ya mencionados ayer N cientos de programas que tenemos a nivel federal, estatal y municipal. Valga decir que la Subsecretaría de Planeación en Jalisco reporta poquito más de 300 programas solamente en Jalisco, ¿no? Es una batería de programas enorme, ¿no? Entonces, ahí tenemos un problema técnico, y otro problema que tenemos es, pues no tenemos la tradición de evaluación. En 2010, por ejemplo, se reportaba que de 180 y tantos programas que instrumenta el gobierno federal, solamente un poquito menos del 50% son evaluados, y muchos de ellos son evaluados en términos de su satisfacción. Es decir, se hace una batería de preguntas a la población para saber si está muy satisfecho, satisfecho o insatisfecho con los programas. Y por ejemplo, hay programas muy importantes como el de Abasto Rural o programas de alimentación, que la definición de si esos programas continúan como están o se les da más recursos tiene que ver solamente con estas evaluaciones de satisfacción. Ni siquiera se evalúa muchas veces para tomar las decisiones de continuar, expandir o transformar estos programas, evaluaciones de eficiencia. Es decir, no se está evaluando qué tanto un programa está aportando, por ejemplo, a la nutrición de la población objetivo que ataca. Entonces tenemos un problema, porque si a nivel federal no estamos evaluando más que al mucho el 50% y solamente evaluamos su eficiencia, pues ya se imaginarán que las evaluaciones del impacto, es decir, de la transformación de la población objetiva de ese programa, pues son evaluaciones más ausentes. Entonces, a nivel federal, pues se ha hecho un esfuerzo importante con el Coneval de crear una organización que tenga una autonomía y que ha
se ha aliado con académicos y analistas independientes pues para poder evaluar la eficacia y el impacto de las políticas, ¿no? Yo me centraré un poco en lo que es el gobiernos municipales, porque son mi tema de investigación y me interesan mucho. Y lo que puedo decir es que pues, los gobiernos municipales pasaron en la política social de una política asistencialista, ¿sí?, ligada a poblaciones objetivas nebulosas, ahora sí, después de la ley de desarrollo social del 2004, que obliga a los gobiernos municipales, entre otras cosas, a evaluar la política social, pues se incorporaron varios gobiernos municipales a definir programas de corte social en educación, programas para mujeres, para adultos mayores, apoyo a gastos de guardería y sobre todo apoyo comunitario. Es decir, hubo una transición de políticas sociales de corte asistencialista a políticas focalizadas, como ya se mencionó ayer por parte del doctor Valencia, que ya tienen más definido una población objetivo. Sin embargo, lo que encontramos en este tipo de políticas públicas es que estas políticas no están sustentadas en un diagnóstico. Es decir, todos los programas sociales que hemos identificado en el país para estudiarlos no parten de un diagnóstico, no de una definición del problema. La definición de escenarios no está tan sólida y al final tenemos una instrumentación que muchas veces son copias de programas federales o estatales y que tienen la idea de ser complementarios. Entonces, por ejemplo, si hay un programa de 70 y más, bueno, pues el gobierno municipal dice yo voy a empezar en 60 y más, ¿no? Entonces, complementario. Entonces, lo que a mí se me hace relevante aquí señalar es que estamos gastando millones o miles de millones de pesos en este país para instrumentar una serie de políticas públicas con el fin de resolver problemas sociales, pero no estamos haciendo la evaluación. Y eso me parece que es pues una ausencia importante en los procesos de política pública, porque quiere decir que muchas de las formas de intervención del Estado que se están realizando, pues es nebuloso lo que ocurre con ellas. También otra cosa importante que me gustaría decir es que los gobiernos municipales que están llevando a cabo política social y de otro corte también estuvo las de promoción económica, se están concentrando en los gobiernos metropolitanos y en los gobiernos grandes. Es decir, estamos hablando entonces de cientos de millones de pesos que se gastan en los gobiernos municipales para atacar estos problemas. Entonces, ¿cuáles son, digamos, los problemas que identifico para entrar a llevar a cabo procesos de evaluación de política pública? Bueno, una escasa cultura de evaluar las acciones gubernamentales. Es decir, no hay la cultura ni dentro del gobierno ni fuera del gobierno para hacer evaluación de políticas públicas. Otro problema que nos enfrentamos es el alto costo en los proyectos de evaluación. Acabamos de realizar en el Departamento de Estudios Regionales una evaluación del programa Jefas de Familia en Zapopan. Llevamos como un año y se gastan suficientes recursos importantes para hacer una sola evaluación de un solo programa. Entonces hay altos costos y esto, bueno, para la administración pública, pero para también instituciones académicas, etcétera, es altos costos de evaluación. Y finalmente también otro asunto importante es que hay falta de recursos humanos calificados. Entonces, ante este escenario, yo lo que propongo es una estrategia de evaluación de política social de los gobiernos municipales. La idea es que esta red de políticas públicas puede crear un programa de evaluación de política pública que puede estar, digamos, incrustado en los programas de posgrado y también en los proyectos de investigación de la red, porque otro de los problemas que se tiene para hacer evaluación de política pública es que
cuando alguien, si bien es cierto, puede tener expertise de teoría de evaluación y de metodologías técnicas, estadísticas y etcétera, para llevar a cabo una evaluación, no necesariamente es experto en el tema del programa que se va a evaluar, ¿no? Entonces nosotros hemos tenido la experiencia de tener que evaluar el impacto del programa alimentario en la nutrición de la población objetivo, pero hay que incorporar a especialistas del sector salud para que pongan el expertise que tiene que ver con los asuntos de nutritivos, ¿no? Entonces la evaluación requiere equipos disciplinarios, y por eso creo que un programa que aporte expertise para hacer evaluación de política pública sería importante. Esto impulsaría la rendición de cuentas, que en un ambiente de gobernanza, no la rendición de cuentas en términos de la transparencia de las acciones gubernamentales, y también creo que abonaría para crear una instrumentación donde estos resultados tuvieran una liga con los gobiernos municipales para que las decisiones de rediseño, reinstrumentación o formas de evaluar una política pública fueran retroalimentadas con las evaluaciones que este programa realice. Yo terminaría mi presentación pues con una pregunta para mis compañeros de panel, en el sentido de, pues nosotros vemos, por ejemplo, que actualmente se está planteando la creación de la ciudad creativa digital. La pregunta: ¿hemos evaluado los macroproyectos que ha hecho el gobierno del estado? Sabemos dónde ha fallado, sabemos qué es eficiente, sabemos qué hacemos bien y también sabemos qué hacer mal, para ahora lanzarnos a otro nuevo macroproyecto. Sí, hemos evaluado las políticas públicas de género para decir, sí, son horizontales, están transversales, todo el mundo tiene la visión, pero ¿qué resultados concretos tenemos sobre los problemas que atacan estas políticas? Estamos tratando de impulsar clústeres en el estado o en todo el país, pero no tenemos una conciencia clara de lo que hemos hecho, de lo que hemos hecho bien, de lo que hemos hecho mal, y de dónde podemos generar mayores impactos. Entonces creo que ahí tenemos macroproyectos y tenemos, Basilio hablará de eso, pero tenemos ciudades totalmente desdibujadas, sin planeación urbana, y seguimos haciendo nuevos planes y nueva planeación, pero no hemos evaluado esos procesos de planeación. Entonces yo invito pues a discutir que por algún lado tenemos que romper el círculo vicioso del mal diseño de políticas públicas, y mi propuesta es invitarlos a que empecemos por la evaluación de la política pública como una estrategia relevante para romper este círculo vicioso de políticas públicas. Gracias. Agradecemos al doctor Antonio Sánchez Bernal por su intervención, y a continuación el doctor Basilio Verduzco Chávez nos desarrollará el tema liderazgo y barreras institucionales para la planeación urbana en Jalisco. El doctor Verduzco Chávez es doctor en planeación urbana y desarrollo de políticas por la Universidad de Rogers, en la Universidad Estatal de Nueva Jersey, donde fue becario Fulbright. Ha impartido cursos de planeación y política ambiental en el Colegio de la Frontera Norte, el Colegio de Sonora, el Colegio de Jalisco y la Universidad Estatal de Arizona en Tucson. En el CUSE es profesor de los cursos de planificación urbana regional, ordenamiento ecológico territorial. Ha asesorado y realizado estudios para gobiernos municipales, gobiernos estatales, empresas privadas y la Comisión Federal de Electricidad. Sus más recientes publicaciones son un libro denominado Una utopía urbana imposible, la negociación infinita de planes de desarrollo urbano y prosperidad, publicado por el CUSEA, y un capítulo titulado Aspectos normativos e instituciones del ordenamiento ecológico territorial, publicado por la UNAM. Cedo entonces la palabra al doctor Basilio para que nos haga su presentación. Bueno,
gracias por la invitación a participar en este panel. Es una buena oportunidad para reflexionar sobre temas verdaderamente complicados del proceso de hechura de políticas públicas. Me parece atractiva la invitación que plantea Antonio Sánchez en el sentido de empezar por la evaluación, aunque nos deja como Alicia en el País de las Maravillas, porque habría que ver para dónde vamos para saber si vamos bien primero. Y si evaluar incluye también evaluar los diseños, pues le entro. Y esto es lo que tengo para decir al respecto. En el tema de planeación urbana y regional, yo creo que Pablo Neruda se inspiró en Jalisco, muy a tiempo, claro, y dijo: puedo escribir los versos más tristes esta noche, en el sentido de que, bueno, no tendría que, podría pasarme 3 días hablando mal de la planeación urbana en Jalisco y en Guadalajara en particular. No tengo 3 días. Lo que sí voy a decir es que me interesa ver que hay un problema entre... Mi argumento principal es que es necesario pensar las dificultades para impulsar, diseñar, implementar, evaluar políticas públicas para el desarrollo regional como un problema de desencuentro entre las formas de ejercer los liderazgos políticos, económicos y sociales, que aquí en mi presentación voy a llamar tradiciones de liderazgo, y los diseños de la legislación que regula los procesos de planeación en la entidad, que aquí voy a llamar orientaciones institucionales. Mucho de lo que voy a decir es aplicable a otros campos importantes del tema de desarrollo urbano y regional, como puede ser la política ambiental, el ordenamiento ecológico, o políticas sociales inclusive, políticas de infraestructura. Sin embargo, por mi experiencia de trabajo como profesor y como investigador y como consultor, voy a hablar de planeación urbana. Para pensar en, lo primero que quiero decir es en esta idea de que hay un desencuentro entre tradiciones de liderazgo y orientaciones de planeación, es que por tradiciones de liderazgo me refiero a las diversas prácticas de individuos que fungen como actores reales, que representan intereses amplios en el debate público de los problemas de desarrollo urbano y regional de la entidad, lo cual puede incluir la manera como se informan, analizan y construyen interpretaciones de los procesos de cambio, dentro y fuera del Estado, las prácticas que tienen de control y de ejercicio del poder para apropiarse de los beneficios del desarrollo y para distribuirlos entre sus representados, su disposición a entender los intereses de otros, la orientación de sus acciones y las estrategias que siguen de negociación, la manera como ejercen sus propias preferencias institucionales. Hablo de tradiciones como patrones más o menos amplios de liderazgo que definen relaciones líder-representado, representado, Estado, Estado-líder, sociedad, etc. Los estudios que he hecho sobre el fenómeno me permiten identificar, por lo menos en la materia de planeación urbana, 3 grandes tradiciones de liderazgo. Lo que llamo aquí el liderazgo corporativista, que concibe la negociación en planeación urbana como una cosa elitista, donde los principales grupos se pueden poner de acuerdo y definir el rumbo de la ciudad, llámense colegios de profesionistas, llámense grandes poderes que existen en las entidades. Esa tradición corporativista que gobernó a México durante tantos años y que después de la transición democrática sigue vivita y coleando. La segunda tradición la llamo liderazgo caudillista y caciquil, que está claro muy relacionada con la anterior, pero que se refiere también a las prácticas propias de ejercicio del poder, incluso abusivo, autoritario, y que se ve y que concibe al líder como el proporcionador de bienestar para sus afiliados y sobre todo para sus más cercanos de apoyo. Es en esencia un líder que podría ser, ahora que está de moda el Chapo Guzmán, un líder que opera como cartel. Y finalmente tenemos un liderazgo basado en clientelismo corrupto, que también está relacionado con lo anterior, y que si se fijan, en realidad estas 3 distinciones en la vida real, una misma persona puede ejercer las 3 prácticas. Entonces, para efectos analíticos sí podemos distinguir la idea del clientelismo, donde lo que importa aquí sí, a diferencia del caciquismo puro, el clientelismo más como un ejercicio de proveer beneficios, sea a los vecinos de la colonia, sea a los taxistas, sea a los estudiantes, etc. Estas 3 formas de liderazgo que llamo tradiciones van a tener un peso importante en cómo se define la ciudad y van a chocar
con lo que acá llamo orientaciones de la planeación. Las orientaciones institucionales son sesgos implícitos o explícitos que tiene la legislación urbana que funge en la práctica como marco de referencia para la acción de los agentes públicos y privados que participan en los procesos de planeación. No necesariamente son el único marco institucional, pero son el marco dominante, el marco referente en torno al cual gira mucho del debate público. Con estos marcos institucionales se intentan resolver problemas fundamentales de coordinación social derivados de o vinculados a los procesos dinámicos de desarrollo urbano y regional, que son producción, consumo, distribución, cuidado de bienes y servicios urbanos. Veo a la planeación urbana desde una perspectiva institucionalista que considera que se hace planeación para reducir los costos de transacción y de facilitar la coordinación social y política. Lo anterior me permite decir que hay una orientación institucional de la ley de planeación urbana cuando los arreglos buscan sostener o buscan transformar una determinada situación que en una relación determinada entre actores y grupos de interés. La cadena de pares, actores y grupos de interés puede ser infinita: individuo, sociedad, empresa, gobierno, expertos, empresarios, gobierno local, gobierno estatal, empresa federal, empresa local, etcétera. Pero todas esas interacciones son las que nos interesa regular en los procesos de planeación. Lo anterior también me permite decir que las múltiples interacciones posibles en la forma de patrones interpretables como modelos se terminan constituyendo en modelos antagónicos de desarrollo urbano. Es decir, veo a la legislación urbana como un instrumento de política que tiene implícitamente una orientación del tipo de ciudad que quiere construir. Y a veces, y muchas de las veces, el diputado, incluso el regidor que regula cuestiones de planeación urbana, ni siquiera está plenamente consciente de lo que está haciendo. Casi muchas de las veces sucede eso. Pero, sin embargo, ahí hay diseños implícitos de política que tienen una orientación determinada. Y el mejor ejemplo es cuando decimos el tamaño mínimo del lote para abrir un hotel en el centro de la ciudad son 1500 metros. Bueno, no hay ningún lote que tenga casi 1500 metros en el centro de la ciudad que quiera transformarse en hotel. Eso significa que el tamaño mínimo del lote para abrir un hotel solamente va a existir en la periferia. Y ahí hay implícita una señal de váyase a la periferia, ¿sí? Finalmente es posible detectar entonces sesgos en las orientaciones socioambientales y sobre los instrumentos de planeación utilizables y el papel del Estado que tiene. Aquí yo lo que presento es una descripción de un cuadro donde describo grandes temas en los que podemos descifrar la orientación de la legislación en materia de coordinación y en las implicaciones que esto tiene para el ejercicio del liderazgo. En materia de planeación, lo que consideramos más práctico en la vida real que he visto yo es que los líderes piensan la legislación como una guía rígida, a la cual nomás queda de dos sopas: o la sigues o la violas. Y pues no les excuso decir para dónde normalmente se aplica la práctica. En términos de modelo de desarrollo urbano, hay un sesgo muy importante en la legislación hacia el crecimiento horizontal sin límites con base en las vocaciones, un concepto medio ambiguo de vocaciones. En materia de orientación socioambiental, el sesgo que tiene la legislación urbana en el estado de Jalisco es impulsar ciudades duales y proteger a la ciudad, busca proteger a la ciudad sin asumir ningún costo. Eso es imposible. En términos de la orientación técnica, normalmente la legislación contempla una serie de instrumentos muy especializados, pero que no están vinculados entre sí, y al no estar vinculados entre sí, terminan casi todos ellos siendo inútiles. Y en materia del papel que tiene el Estado en las negociaciones, normalmente se concibe el papel como un reformador social, o en el mejor de los casos como un árbitro que va a llegar y va a decidirle a la gente aquí sí se puede y aquí no se puede. Ese esquema es un esquema fallido y tenemos múltiples evidencias. En la presentación recopilé algunas evidencias periodísticas de esta situación. Tengo entonces 5 hipótesis para decir cómo es que las orientaciones institucionales y las tradiciones de liderazgo chocan y cómo se reflejan en la práctica. La primera es que las orientaciones institucionales regulan las acciones de los líderes, pero los líderes más fuertes tienden hacia tradiciones del ejercicio del poder, a violar las leyes y hacer lo que les da la gana. La hipótesis 2 es que los líderes influyen en la creación de instituciones que tienden a beneficiar sus propios intereses y los intereses de sus representados, y por lo tanto no cuestionan las maneras de entender el desarrollo urbano. Tenemos el problema de que tenemos liderazgos influyendo en la legislación urbana,
pero que ejercen ese liderazgo para beneficiar sus propios intereses. Y después queremos que los planes urbanos que se derivan de la legislación urbana resuelvan el bien común. Pues no se va a poder, porque el diseño implícito era para beneficiar intereses particulares. He visto leyes y proyectos de leyes que casi atrás dice la empresa que van a beneficiar, buscándole tantito. La hipótesis 3, y ya me están aquí censurando el tiempo, nunca me alcanza el tiempo. La hipótesis 3 es que los procesos de cambio institucional introducen diversos grados de disfuncionalidad en las orientaciones de los liderazgos existentes, lo cual se refleja en la falta de acuerdos sociales para alcanzar mejores niveles de prosperidad y bienestar social. Los líderes, ya como no saben qué hacer, como hay tantas reglas que se contradicen entre sí, optan por hacer otra vez lo que les da su gana. La hipótesis 4 es que los tomadores de decisión optan en esas circunstancias por resolver casos concretos en vez de hacer planeación para resolver problemas complejos. Confían más en corazonadas o consejos de sus allegados que en el uso de conocimientos profundos. Y no estoy diciendo que los conocimientos van a transformar a la humanidad, simplemente que hay que considerarlos. Sobre los problemas que debe resolver. En consecuencia, procuran soluciones cercanas a sus propios intereses que a los intereses sociales más amplios. A menudo confían más en las soluciones proporcionadas por sus proveedores. En general, lo que he visto es que muchos de los problemas urbanos se quieren resolver con soluciones de proveedor. Es decir, ¿qué problema tiene la ciudad? Pues según el proveedor que tenga. ¿Cuáles son las consecuencias prácticas de esto? Bueno, tengo una serie de consecuencias prácticas que por cuestión de tiempo no puedo explicar ampliamente, pero aquí tengo una breve lista. Hay una lista, hay una ¿cómo dice? Brecha. Una brecha. Voy a leer de este lado porque aquí no lo tengo así. Hay una brecha muy grande entre lo que es institucionalmente posible, lo que dicen las leyes y los planes, y lo que realmente existe. La ley se imagina mundos imposibles, la práctica sugiere que todo es posible. La ley se imagina soluciones prácticas, pero las prácticas de los actores las hacen imposibles. Se ignoran conocimientos técnicos potentes y se prefieren estudios simples que satisfacen preferencias y sesgos de diversos tipos. La ley no contempla la posibilidad de que actores reales tengan tiempo y recursos para buscar soluciones negociadas que abarquen conocimiento técnico, participación, procesos de negociación y mecanismos flexibles de implementación. La planeación urbana se convierte de esta manera en un juego de todo o nada, en un juego de suma cero, donde no hay tiempo para discutir los beneficios y al final todo el mundo toma lo que puede. Y finalmente, la práctica más importante de las ciudades es la apropiación de beneficios. Mi lectura de lo que pasa en las ciudades es, en este preciso momento, todo mundo se está apropiando algo. Un pedazo de estacionamiento, un edificio, un municipio, los beneficios que genera una autopista, etcétera, etcétera. Y finalmente tengo, claro, recomendaciones y ya con eso me voy. Y tengo recomendaciones de política. ¿Qué hacer? Bueno, hay muchas cosas que se pueden hacer. Creo que en materia institucional hay 3 opciones. Cambiar de reglas, cambiar de jugadores o cambiar de cancha. Los migrantes, por ejemplo, cuando se van, cambian de cancha. No les gustó aquí, se van a otro lado. Nosotros no podemos darnos ese lujo, o no todos podemos darnos ese lujo, y por lo tanto tengo recomendaciones en términos de los objetivos de política. Concibo que se pueden hacer 4 grandes orientaciones a la normatividad para alcanzar 4 grandes objetivos. El objetivo 1 le llamo la profesionalización de la planeación. Si saliera. Lograr la profesionalización de la planeación creo que es sumamente importante. Esto implica elevar los estándares profesionales de planificación urbana y regional, lograr una formación multidisciplinaria y un mejor entendimiento del contexto sociopolítico y económico en el cual se hace planeación. Pondría un ejemplo. Se ha anunciado con bombo y platillo la creación del Instituto Metropolitano de Planeación. Bueno, la Ley de Coordinación Metropolitana dice, para ser director del Instituto Metropolitano de Planeación se requiere una licenciatura. Punto. ¿Sí? 2. Incrementar la participación ciudadana y mejorar los procesos de negociación de políticas urbanas. Esto implica mejorar el análisis de actores involucrados y asuntos de interés, clarificar los plazos y tiempos de participación y negociación, inducir continuidad en los procesos de participación, exigir procesos de negociación más transparentes y equitativos. Un problema que tenemos con el diseño de la legislación actual es que la legislación dice, para hacer planes urbanos, los presidentes municipales deberán de dar por lo menos un mes a la participación. Los presidentes municipales dicen, la participación deberá de ocurrir cuando mucho de un mes, y no se dan tiempo para hacer eso. Tengo otras 2 recomendaciones.
El objetivo sería inducir mejores procesos de coordinación intermunicipal entre órdenes de gobierno y de cooperación público-privado. Para esto es necesario establecer pactos de gobernanza flexibles que eviten juegos de suma cero, mejorar reglas de decisión en los órganos colegiados y contemplar consecuencias que por la falta de acuerdo. Si no nos ponemos de acuerdo, no importa. Nos podemos pasar 20 años discutiendo algo y no pasa nada. Nadie pierde la cabeza. Mejorar coordinación con entidades públicas y privadas, externas y del Estado. Otra vez, por ejemplo, la ley de coordinación metropolitana aquí en Jalisco se diseñó pensando en la ciudad de Guadalajara. Se les olvidó que hay otras metrópolis en el estado y que algunas de ellas son interestatales, por ejemplo. Entonces ahí hace falta resolver ese problema. Hace falta diseñar, en términos de inducir procesos de desarrollo urbano y regional sustentables, hace falta diseñar nuevos conceptos, instrumentos y criterios de regulación de uso del suelo para evitar el sesgo existente hacia el crecimiento horizontal, la segregación socioespacial y la ocupación sin control del suelo. Es decir, tenemos que reducir los costos de transacción para todos. Inducir el uso de instrumentos de planeación que manden señales de mercado claras a los individuos y establecer estímulos más claros para el logro de metas. En conclusión, en términos de la provocación que lanzaba Antonio al principio, creo que si vamos a evaluar, tenemos que evaluar los diseños. No podemos evaluar las políticas si no vamos y evaluamos primero los diseños, porque muchas de las políticas están basadas en una legislación muy mala. Fui a México a discutir un debate de un proyecto metropolitano en Puerto Vallarta y en México la percepción que había es: Jalisco tiene la peor legislación urbana del país. Agradecemos la participación del doctor Basilio Verduzco y cedo la palabra a la doctora Angélica Basulto Castillo, que nos hablará del tema políticas públicas orientadas a la integración de empresas locales a cadenas productivas de firmas multinacionales. La doctora Basulto es profesora investigadora titular del Departamento de Estudios Regionales, el INESER, de la Universidad de Guadalajara. Es doctora en Ciencias Sociales con especialidad en Desarrollo Regional. Las líneas de investigación en las que se inscriben sus proyectos son negocios y estrategias empresariales, organización de la producción en el ámbito global y análisis económico regional. Cedo entonces la palabra a la doctora Angélica. Gracias. Yo creo que sí. La tienes que dar aquí Mira el teclado para hacer presentación. Bueno, mi presentación en esta ocasión está orientada para poder visualizar una problemática. ¿Perdón? Para visualizar una problemática que tenemos en el Estado y ver a qué situación se enfrenta el gobierno para establecer políticas, ¿sí? Políticas industriales que de alguna manera intervengan en esta situación industrial que se está presentando en el Estado. Y pues está muy ligado esta situación con la que voy a presentar con la pregunta que lanzó al inicio el doctor Antonio, ¿no? Si estamos preparados a un nuevo macroproyecto cuando tenemos graves deficiencias en el desarrollo de empresas locales para atender la demanda de firmas multinacionales. Bueno, ante todo tenemos que visualizar el contexto en el que se ubica la nueva organización de la producción o la organización de la producción en el ámbito global, ¿no? Entonces, si bien sabemos que esta globalización hace necesario analizar fenómenos ligados a las nuevas vinculaciones entre empresas que van más allá de una relación de mercado en sentido estricto, ¿sí? Esto es establecer formas híbridas en las que se establecen vínculos entre empresas multinacionales y sus proveedores. Entonces, esta tendencia al suministro global ha tenido como resultado fuertes presiones sobre las firmas multinacionales para que mejore su competitividad. Y esto va a depender en mucho de la capacidad productiva de sus proveedores. Entonces, el acceso de las empresas situadas en diferentes partes del mundo o de proveedores a cadenas
globales de firmas multinacionales, ¿sí? Es un elemento pues fundamental para elevar competitividad, y esto a su vez va a generar el desarrollo económico de las regiones. Debemos entender que fundamentalmente las multinacionales se enfocan a reducir sus costos de transacción, por eso cada vez establecen vínculos productivos con empresas localizadas en cualquier parte del mundo, ¿no? Esta forma de operar, ¿sí?, son prácticas de subcontratación que incrementa el número de proveedores, y esta nueva estrategia que se está dando a llamar ya no empresas multinacionales, sino corporaciones globalmente integradas, ¿sí? Interviene esta vinculación con empresas de todos tamaños, localizados, como decían, en cualquier parte del mundo. Y entonces su competitividad, estoy hablando de las multinacionales, va a depender de la capacidad productiva de los proveedores, ¿sí? Y a su vez pueden incentivar el desarrollo de proveedores. Para poder visualizar esta problemática de vinculación entre empresas locales y multinacionales, me enfoqué en un estudio que acabo de terminar recientemente en la industria electrónica. ¿Por qué? Porque la industria electrónica se caracteriza por ser una de las más segmentadas a escala global, ¿sí? Se distingue porque experimenta cambios constantes en su estructura productiva, experimenta una desintegración y una dispersión geográfica de sus segmentos de operaciones, y no nada más los intensivos en mano de obra, sino que empieza a segmentar los intensivos en conocimientos. Esto es, todos los relacionados con el diseño, investigación y desarrollo, ¿sí? Entonces, estas cadenas, como operan, ¿sí?, se caracterizan por constituirse por empresas de todos tamaños, sin necesidad de que haya una relación accionaria. La investigación ha estado enfocada, de las que les hablaba, a analizar las características y dinámicas de los proveedores locales de las empresas multinacionales y la modalidad de su integración a estas cadenas de suministro, la forma en cómo han evolucionado, se han escalado funcionalmente, ¿sí?, y esclarecer qué tipo de empresas ha sido generar estas multinacionales en Jalisco, así como identificar su capacidad e iniciativa para hacer frente a la demanda de las multinacionales. Bueno, tenemos que partir los beneficios que puede traer para una región el que las empresas locales participen en estas cadenas globales de producción o cadenas globales de valor. En primer lugar, es un canal para avanzar que las empresas locales avancen competitivamente e incursionen a mercados globales. También son un medio para reducir los costos de transacción de las firmas, ¿sí? Acordémonos que recurrir al mercado abierto implica costos, e integrar dentro de la empresa nuevos procesos también implica costos. Entonces, las formas de vinculación son unas formas híbridas de eliminar esos costos de transacción. Pero vemos que pueden surgir fallas en esta cadena de suministro, ¿sí? Se establece esa cadena de suministro, pero pueden surgir fallas. ¿Y a qué obedecen estas fallas? A la incapacidad de los proveedores locales donde se asientan las subsidiarias de estas firmas multinacionales para atender la demanda de ellas, ¿no? Entonces se tiene que recurrir a otras alternativas de mercado. Si hablamos de estas formas híbridas, entonces si estas formas híbridas no funcionan, tendrán que volver, ¿sí?, o tomarán nuevamente su protagonismo el mercado abierto o la integración vertical de las actividades. ¿A qué se remiten estas fallas? ¿Sí? O sea, lo que hemos encontrado y lo que he detectado
es que se remite a la escasa cultura y visión de los empresarios que prevalecen en las regiones donde operan las subsidiarias de empresas multinacionales. Esto reduce la posibilidad de crear empresas para atender las necesidades con la suficiente capacidad tecnológica. También representa una limitación para integrarse a cadenas y acceder a mercados globales. También otra cuestión que saltó a la vista es que el empresario jalisciense es muy conservador, ¿sí? Ese espíritu de comerciante sigue siendo evidente y tiene aversión al riesgo, busca invertir en aquellos aspectos, aquellas actividades donde no corren mucho riesgo sus inversiones, y sobre todo son adversos a establecer vínculos que requieran con empresas que exijan altos niveles tecnológicos. Entonces, la inserción de Jalisco a las cadenas globales de la electrónica presenta condiciones favorables para el progreso competitivo en procesos y en productos, más no un escalamiento hacia nuevas funciones. Los proveedores se siguen manteniendo en los bienes indirectos. Antes que nada debemos de hacer hincapié en que los requerimientos de las multinacionales de la electrónica localizadas en Jalisco, sí, son básicamente 3. 2 de ellos son, sí, del segmento manufacturero, estoy hablando de bienes directos y bienes indirectos, y los servicios. Los servicios van desde los servicios en general de transporte, de limpieza, hasta el diseño y desarrollo de software o tecnología. Entonces, los proveedores localizados en Jalisco o de origen endógenos se ubican fundamentalmente en los bienes indirectos. Estos bienes indirectos son de bajo nivel tecnológico, donde las barreras de entrada son bajas. Los bienes directos generalmente vienen de los países asiáticos. Son aquellos bienes que son de alta complejidad tecnológica, que por lo tanto requieren altos montos para crear una empresa de esta naturaleza. Sí. Ante todo tengo que remitirme a esa cultura iniciativa, falta de esa cultura iniciativa iniciativa empresarial. ¿Sí? Como decía, los empresarios jaliscienses, sí, se caracterizan por emprender negocios en industrias donde exigen atractivos márgenes de utilidad con bajos costos de tecnología. ¿Sí? La industria electrónica, sí, son de las industrias que requieren cambios constantes, o sea, experimentan cambios tecnológicos constantes y por lo tanto, sí, exigen alto grado de calidad y eficiencia a sus proveedores. También los proveedores buscan aquellos segmentos, ¿sí?, donde haya bajo volumen con alto margen de ganancia, ¿sí? Entonces, implementar procesos de alta complejidad tecnológica, como diríamos tarjetas electrónicas o componentes electrónicos, requiere altos niveles tecnológicos, son de alto volumen y bajo margen de ganancia por pieza, ¿sí? Entonces, la función de los proveedores es básicamente atender los requerimientos justos a tiempo, estar cerca de las multinacionales para, sí, atender a cualquier cambio en las tendencias de suministro de algún bien. Entonces, también esto origina que haya un bajo nivel de desempeño de los proveedores en las cadenas de producción, o sea, haya mucha entrada y salida de proveedores constantemente, ¿sí?, porque no atienden los requerimientos o los cambios tecnológicos. Bueno, esta falta de cultura e iniciativa de los empresarios ha originado que se estén integrando nuevos proveedores de origen extranjero. Si bien podemos ver en los medios de comunicación nuevas inversiones
nuevas empresas que llegan al Estado básicamente son proveedores para atender las grandes firmas que ya existen en la entidad. Estamos hablando de Hewlett, IBM, etcétera, ¿no? Entonces, estos proveedores que están llegando son incluso de los segmentos que nos caracterizábamos, o que se decía que nos caracterizábamos por ser proveedores líderes en cuestión de plásticos, empaque y embalaje y partes metálicas. Empiezan a llegar ya, o comienzan a llegar proveedores de este tipo de productos, y incluso las firmas, ¿sí?, debido a la incapacidad para atender sus requerimientos, han comenzado a desarrollar internamente aquellos productos que antes se externalizaban, ¿sí? Y en esto encontramos, por ejemplo, que Siemens, Flextron y Sisamina son algunas de ellas. También se han incrementado los flujos de insumos de procedencia extranjera. Entonces, otra cuestión muy importante es que las multinacionales, al hablar con los directores de las multinacionales, expresan su necesidad y su deseo de contar con una cadena productiva completa en el Estado. Para ellos, aunque digan que el costo de transporte ha bajado y que ya no es importante, para ellos es muy importante debido a estos cambios tecnológicos. Entonces, esperar que llegue un cargamento de 3 o 4 semanas de los países asiáticos también implica costos, ¿no? Entonces, se deja al descubierto pues que hace falta proveedores. Para ello necesitan escalar funcionalmente de bienes indirectos a bienes sí, directos de alto nivel tecnológico. Sí. Nada más así rápido voy a pasarles algunas diapositivas para que vean dónde se ubican los segmentos las actividades del segmento manufacturero, a diferencia del segmento de servicios, que es software y tecnologías de la información. Los bienes del segmento manufacturero es una escasa participación, y ahí ya se puede ver cómo se han integrado proveedores incluso de origen extranjero, que son los de color rojito. En cuanto a este segmento manufacturero, podemos ver que sí, Jalisco se caracterizaba por básicamente 5 grupos de productos: partes metalmecánicas, empaque, embalaje, pintura, etcétera. Y vemos cómo también se empiezan a integrar últimamente proveedores de origen extranjero. ¿Por qué? La incapacidad para proveer de esos insumos. En cuanto a la participación de algunas, al entrevistar a los directores de las firmas multinacionales, podemos ver sí el origen de sus proveedores, y vemos que la mayor parte de las empresas, el mayor porcentaje de sus proveedores son de origen extranjero, y comienzan a integrarse proveedores de otros estados: Aguascalientes, Querétaro, Monterrey, Sonora. También, si bien se habla mucho que también la industria electrónica genera uno de los índices más altos de exportaciones en el estado, nunca se habla de las importaciones, ¿sí? Y entonces esto nos está diciendo que las importaciones también son altas, o sea que hay sí un déficit en la balanza de la industria electrónica. Entonces ya me voy a pasar a una reflexión sobre las políticas públicas. Sí, ¿qué es lo que hace falta? Bueno, esto deja una lección acerca de dónde deben encaminar las nuevas inversiones y políticas públicas, que indudablemente traerán beneficios sí a la entidad y generar desarrollo, ¿no? Entonces Jalisco enfrenta una doble paradoja, ¿no? Por un lado, la falta de iniciativa y la cultura del empresario para emprender negocios vinculados a la electrónica, y por el otro, la falta de implementación de políticas de apoyo que fortalezcan dichos encadenamientos. Y entonces no se resuelve un problema cuando ya estamos entrando a, como decía Toño, a un macroproyecto orientado principalmente a desarrollar ¿sí? un segmento de servicios, que sería la ciudad creativa digital. Bueno, gracias.
Agradecemos la participación de la doctora Angélica Basulto y para finalizar con esta primera ronda de intervenciones, desarrollando el tema de género y políticas públicas, estarán los doctores Juan Carlos Ramírez Rodríguez y la doctora Norma Celina Gutiérrez de la Torre. El doctor Juan Carlos Ramírez Rodríguez es médico salubrista por la Universidad de Guadalajara y antropólogo social por el CIESAS. Cuenta con postdoctorado en políticas en salud reproductiva por la Universidad de California en San Francisco. Es profesor en la Universidad de Guadalajara en el programa interdisciplinario de estudios de género del Departamento de Estudios Regionales en el INESER. Y en el doctorado en Ciencias de la Salud Pública, igualmente en la Universidad de Guadalajara. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y es expresidente de la Academia Mexicana de Estudios de Género de los Hombres. Las áreas de interés que maneja son género y violencia, masculinidad y cultura regional, políticas públicas y la antropología de las emociones. Por su parte, la doctora Norma Celina Gutiérrez de la Torre es profesora e investigadora del Programa Interdisciplinario de Estudios de Género y es directora del Centro de Estudios de Población dentro del Departamento de Estudios Regionales. Las líneas de investigación que ella maneja son género, salud sexual y reproductiva y violencia de género. Cedo entonces la palabra a los investigadores para que desarrollen su tema. No sé si podrían poner la presentación. La presentación, por favor. Bueno, buenos días. En primer término, les agradecemos la invitación que nos han hecho a participar en este coloquio de invierno y en particular a este panel, al doctor Antonio Sánchez. Lo que nosotros hemos preparado para esta sesión, de una manera muy puntual, es esta relación entre género y políticas públicas, pero vamos a hablar específicamente de un caso, del caso de la violencia de género. Y lo que hemos tratado de hacer es armar como el itinerario que hemos tenido en esta línea de investigación sobre violencia de género y ver cómo es que los trabajos que hemos desarrollado se han vinculado con cierto impacto a nivel de instituciones y también en propuestas de acción para atender y resolver en cierta medida o atenuar el problema de la violencia de género. Entonces, partimos de que esta línea de investigación tiene dos componentes. Un componente que es de generación de conocimiento sobre lo que es el fenómeno de la violencia de género y por otra parte que se desprende en términos de intervención, o sea, estudios de carácter demostrativo en el que podamos identificar cuáles son acciones que son benéficas, que permiten avanzar para ir atenuando y resolviendo en cierta medida el problema de la violencia. Y cómo esto es precisamente, nos hemos dado cuenta conforme hemos ido avanzando en la investigación, que pues esto tiene que ver con las políticas públicas, ¿no? Entonces, lo que en primer término, este avance en el conocimiento sobre el fenómeno de la violencia de género, y esto estoy hablando de los años 80, a principios de los años 90, el tema de la violencia pues no era visto, era invisible, y la información que se fue generando con los proyectos que desarrollamos sirvió en parte para posicionar el tema, o sea, fundamentar que este es un problema público, este es un problema de relaciones de género y que esta información que se fue generando junto con muchas más fueron de otros lugares, fueron incluidas en trabajos de Naciones Unidas, en el Banco Mundial, fundamentó también en México el desarrollo de encuestas nacionales como la INDIRE, que se empezaron a desarrollar en los años 2000 y pico. También impactó
y fundamentó parte de las actividades que desarrollaba el Programa Nacional de la Mujer en México en los años 90, al Instituto Jalisciense de las Mujeres y al Consejo Estatal para la Prevención y Atención de la Violencia Intrafamiliar en Jalisco. Por otra parte, nos dimos cuenta que analizar el fenómeno de la violencia de género, centrando la atención en las mujeres, era muy importante por una razón, porque se podría ver el impacto que está teniendo este tipo de relaciones y que tienen efectos a nivel individual, a nivel familiar, a nivel grupal, comunitario, a nivel institucional y a nivel social. El gasto que implica, el gasto público que implica la atención a la violencia es enorme, y no me voy a detener en esto. Pero por otra parte, la otra cara de la tortilla es qué es lo que está pasando con los hombres. O sea, el asunto de la violencia tiene, si bien es cierto, es un elemento relacional, tiene dos componentes. Y estos dos componentes son dos actores sociales fundamentales, los hombres y las mujeres. Y se había centrado esta discusión fundamentalmente en atender la perspectiva de las mujeres. Pero ¿qué es lo que pasa con la perspectiva de los hombres? Entonces nos dimos a la tarea de ver qué es lo que pasa con los hombres, cómo significan la violencia, cómo se incorpora la violencia en sus formas de relación y en la construcción de la masculinidad. Y nos dimos cuenta que un periodo central en la configuración de la masculinidad tiene que ver con el tránsito entre la adolescencia y la juventud, porque pone en juego lo que aprendemos en los procesos de socialización primaria con los procesos secundarios de socialización. Y hay una tensión que se resuelve en distintas direcciones. Y vimos que un elemento clave era la configuración de la masculinidad sustentada en las creencias que son disposiciones a la acción. Y en este sentido, empezamos a trabajar primero con hombres de distintas generaciones y después con hombres jóvenes. Y este trabajo con hombres jóvenes lo que dio lugar fue a una propuesta específica que se discutió con la Junta de Gobierno del Consejo Estatal para la Prevención de la Violencia Intrafamiliar en Jalisco, y se hicieron una serie de recomendaciones específicas a la Junta de Gobierno para atender el problema y pensar en la prevención más que en la atención. Por otra parte, en términos de las intervenciones propiamente, hemos desarrollado una estrategia en el que actualmente estamos vinculados con el Instituto Jalisciense de las Mujeres, el Consejo Estatal para la Prevención y Atención de la Violencia Intrafamiliar y con los servicios de salud privados y públicos. Continúo. Esta estrategia se ha denominado Socorro, los profesionales de la medicina ante los casos de violencia de pareja. Esta estrategia lo que busca es intervenir para que los profesionales de la medicina, dentro de su ámbito cotidiano de trabajo, puedan detectar, atender y canalizar a mujeres víctimas de violencia en sus relaciones de pareja. Y esto coadyuva a la aplicación de la norma oficial mexicana en términos de violencia intrafamiliar, ¿no? La estrategia conjunta 5 diferentes documentos o 5 diferentes piezas que son, por una parte, una guía médico-clínica. Si ustedes en algún momento por curiosidad entran a internet o revisan los materiales que se han generado en torno a la problemática de la violencia de género, van a encontrar que hay infinidad de documentos y que estos, la mayoría, tienen un componente psicológico, social, antropológico, pero poco se ha trabajado el sector salud, los profesionales de la medicina, que además son pieza clave en la detección y atención de las mujeres víctimas de violencia. Partiendo de ello fue que se elaboró esta guía médico-clínica y que pretende que los profesionales sospechen sobre la presencia de la violencia, corroboren. Si existe violencia en la relación de pareja, orienten y canalicen adecuadamente. Y esto se hace con un esquema clínico
médico totalmente, en el que se maneja, bueno, cuál es la etiología, cuáles son los síntomas y cuál es el, ¿no? De manera muy puntual, porque los otros materiales son amplios, son muy extensos, y el médico que tiene una carga importante, por ejemplo en las instituciones del sector salud, de pacientes, pues no tiene como que la disposición de tiempo y a veces las ganas de revisar este tipo de documentos tan amplios. Entonces es algo muy puntual. Por otro lado, es una serie de carteles que buscan desnaturalizar la cuestión de la violencia, sensibilizar y brindar elementos para canalizar adecuadamente. Se tiene también un calendario en el escritorio, que en este caso es el consultorio, en el que del lado de la mujer está información sobre la violencia y también una especie de motivación para que hable con el médico si es que vive este tipo de cuestiones. Y si no lo vive ella, que pueda saber que ese médico atiende y es sensible a esta problemática para que lo socialice con otras mujeres que puedan estar viviendo este tipo de situaciones. Por otra parte, folletos que hablan sobre la violencia física, psicológica y sexual, y tarjetas que el médico dentro de consulta va a poder entregar a la mujer dependiendo si es tiene una situación que no ponga en riesgo su vida o si la pone, o sea, son materiales diferenciados. La estrategia contempla la posibilidad de ser utilizada en instituciones de salud como en consultorios particulares, y entonces para ello, independientemente de cuál sea el escenario, es importante que se cuente con una asistencia técnica mínima, y las instituciones que están brindando este apoyo y que bueno, tienen ya un compromiso con el departamento para llevar a cabo esto, es el Consejo Estatal para la Prevención y Atención de Violencia Intrafamiliar y el Instituto Jalisciense de las Mujeres, y por cierto, pues también el PIEGE, que es donde nosotros estamos. Estas son las instituciones que han colaborado en las diferentes etapas del proceso hasta llegar ahora a esta estrategia. Es importante mencionar que iniciamos este trabajo desde finales de los 90, y cuando ya teníamos de alguna manera, a lo mejor a mediados de los 2000, la estrategia, veíamos que todavía era muy complicado lanzar la propuesta. ¿Por qué? Porque las instituciones, si bien existía esta voluntad de servicio, este deseo de apoyar a las mujeres que vivían violencia, no existía institucionalmente el contexto adecuado para poder contener a todas aquellas mujeres que pudieran eventualmente necesitar apoyo. Hicimos un monitoreo con diferentes instituciones y nos dimos cuenta que la situación era caótica. O sea, las mujeres que después de un proceso complicado decidían buscar ayuda, tenían que pasar por una cantidad de instituciones impresionantes, y en cada una de ellas había que hablar qué les pasó, cómo les pasó, qué se lo hizo, porque, o sea, era una especie, o es una violencia institucional hacia las mujeres, ¿no? Entonces, en estos momentos el escenario es otro, no vamos a decir que es el ideal, pero sí existe institucionalmente la posibilidad de apoyar a estas mujeres, y por eso es que, bueno, se cuenta con estas dos instituciones y para dar un servicio adecuado a las mujeres que están pasando por este tipo de cuestiones. ¿Me podrías poner la página? Porque no lo... Ahí ya está. Tenemos, la estrategia apareció en un libro, pero también lo tenemos en una página de internet, con la intención de que todos los profesionales de la medicina que estén interesados en instrumentar dicha estrategia puedan echar mano de la página para revisar los documentos, ya sea en internet, y puedan descargar cada uno de ellos. La propuesta que desarrollamos nosotros contemplaba el que se utilizaran todas las piezas para llevar a cabo la estrategia, pero a un mes de que presentamos la propuesta, lo que ha sucedido es que hemos recibido correos en el que algunos nos dicen que quieren utilizar los carteles, algunos nos dicen que necesitan los calendarios, ¿no? Entonces
tiene la posibilidad de jugar con el manejo de estos elementos, porque bueno, es una cuestión que quien desde su trinchera va ubicando las posibilidades de utilizar estos materiales. Entonces, la página web es muy sencillita, tiene la información de las 5 piezas y invita a quien lo utiliza a buscar, si así lo considera, el apoyo y la asesoría técnica, ¿no? Para llevar un trabajo óptimo en el sentido de esta estrategia. Y por eso es que consideramos que era importante o valía la pena presentarlo. Y bueno, cierro con algunos aspectos que mencionaron ayer mis exprofesores de la maestría. El doctor Carlos Barba: el reto es la interacción del conocimiento con la toma de decisiones y las propuestas de soluciones que incorporan a los retos reales. Entonces, creo que esta propuesta en eso aterriza, ¿no? Hay una problemática, tenemos el conocimiento de esta y bueno, desarrollamos una estrategia para enfrentar una problemática muy puntual que impacta, como ya decía Juan Carlos, la cuestión familiar, social, las instituciones de salud, la economía, ¿no? O sea, la cantidad de mujeres que faltan al trabajo por cuestiones de violencia es impresionante. Entonces, bueno, pues eso es todo. Nomás una cosita, la tecnología nos hizo una mala jugada. Sí, no se puede. Lo que queríamos mostrarles en la página de Socorro es que estos materiales se pueden descargar y se pueden adecuar para la institución que los quiere utilizar. Entonces, los carteles, por ejemplo, son un conjunto de 18 carteles. Unos están destinados a ver, ¿se necesita una hoja? Se necesita, creo que una más. Bueno, se necesitan, o sea, carteles destinados a la población femenina que están en las salas de espera y que se van rotando los carteles. Por otra parte, carteles destinados a la población médica, la guía clínica que se puede descargar, se puede reproducir. Todos estos materiales están diseñados para ser reproducidos a bajo costo, y entonces ustedes pueden entrar a la página, ver los materiales y utilizarlos. Muchas gracias. Agradecemos la intervención de los doctores sobre este tema. Y en este segundo momento del debate vamos a abrir el micrófono para que los expositores nos den una impresión sobre una idea integradora que el doctor Antonio pone sobre la mesa, ¿no? ¿Qué tan preparado estaría el gobierno y las instituciones para el desarrollo de grandes macroproyectos desde una perspectiva de la política pública, enfatizando directamente en el diseño, diagnóstico, definición de problemas y evaluación, como para pensar cómo se pueden integrar las diferentes visiones, políticas públicas y los diferentes actores para tener retos tan ambiciosos? De manera personal, yo quiero añadir otro elemento más a esta provocación diciendo cuál es el papel que juega y deberá jugar la Universidad de Guadalajara en este proceso. No sé quién gustaría comenzar. Bueno, yo lo que encuentro interesante de este panel es que de alguna manera todos aquí estamos involucrados con las manos un poco sucias de ir a meternos a campo a ver cosas que están ocurriendo ahí en los procesos reales de toma de decisión y de implementación de políticas, y creo que es evidente, y el trabajo que presentan Juan Carlos y Norma Marcelina es ejemplar en ese sentido. Es evidente que los grados de avance que van teniendo distintas líneas de política pública en el Estado van variando dependiendo también del nivel de los compromisos que tienen los involucrados en los diseños de implementación. Ellos presentan un ejemplo muy exitoso en el sentido de cómo se evolucionó de un problema de conocimiento vago a un problema de conocimiento profundo, a un proceso de implementación y a, como decía yo en mi presentación, un cambio de jugadores.
¿qué es lo que ha ocurrido ahora? Yo plantearía como pregunta en su interpretación, ¿qué es lo que ha ocurrido ahora? Que ahora sí es posible hacer lo que antes no era posible hacer. Porque yo lo veo en otros campos y en el campo de la planeación yo lo veo así. Realmente hay muchas cosas que se podrían hacer, pero que no estamos pudiendo hacer porque las reglas no lo permiten o porque los jugadores son los jugadores equivocados. Ahora, en el tema de la pregunta de si estamos preparados para un gran proyecto o grandes proyectos y si la universidad puede hacer algo al respecto, pues este ha sido el dilema de toda la humanidad en términos de cómo acercar el conocimiento a la acción. Y ahí hay un problema de oferta-demanda, que también tiene un componente institucional. Esto lo he visto aquí, lo he visto en el Congreso de la Unión, lo he visto en varios lugares donde pues ahí hay conocimientos y aquí hay tomadores de decisiones y aquí hay sociedad y ambos necesitamos colaborar, pero como dicen los economistas, la convergencia del mercado no ocurre y cada quien se queda con sus necesidades, sus percepciones y sus conocimientos. Entonces ahí me parece que también hace falta hacer cambios. Una cosa que la Universidad de Guadalajara podría hacer, porque tiene un peso tan importante en Jalisco, es exigir más profesionalización en los diversos campos de conocimiento. Creamos y creamos y creamos carreras y nunca exigimos profesionalización. Creamos la carrera de licenciatura en no sé qué, pero cada quien toma decisiones al respecto. Es como si en medicina, y qué bueno que están ustedes aquí, no estuviera regulado el campo de la medicina y cualquiera pudiera ser médico. Pues ¿dónde estaría el campo de la medicina? Entonces ahí yo creo que hay un asunto que es cambiar las reglas en las cuales se involucra en la toma de decisión en el Estado en los diversos campos. Bueno, yo realmente me gustó mucho el planteamiento que hicieron tanto el doctor Antonio como el doctor Iván de hacia dónde nos está llevando esta toma de decisiones y como yo les decía en mi presentación, o sea, estamos planeando, pensando en un macroproyecto, ¿sí?, cuando no se ha dado solución a otros problemas que enfrenta la entidad. En este caso, como dejé claro en mi presentación, pues no hemos podido desarrollar un clúster de proveedores eficientes en la entidad, cuando ya estamos hablando de un macroproyecto orientado al desarrollo de empresas del software, tecnología de la información y multimedia. ¿Qué papel juega aquí la universidad? ¿Sí? Precisamente en el departamento estamos un grupo de investigadores, pensamos intervenir en la evaluación de este macroproyecto de la ciudad creativa digital. ¿Sí? Sí, porque todo el discurso ha venido desde las instituciones y de las alianzas público-privadas, que son los que han desarrollado este macroproyecto y de donde surgió la iniciativa. Entonces, yo creo que la universidad también debe de hacer un diagnóstico ex ante del proyecto, ¿sí? Y no esperarnos, como decía, y los costos que puede traer, ¿sí?, el que no se haga este diagnóstico que puede repercutir en alguna medida en la poca viabilidad de un proyecto. Bueno, yo quisiera enfatizar dos cosas. Primero, que el ejemplo del programa de interdisciplinario de estudios de género y su capacidad de intervención en la agenda para atender el problema de la violencia, estamos hablando de 25 años de trabajo. Entonces, creo que ese es algo que debemos de considerar, es decir, tenemos que pensar que intervenir en un fenómeno requiere un trabajo arduo durante años para conocer adecuadamente los fenómenos, tener hipótesis y un marco de cómo se puede realmente intervenir, y que esto es un trabajo muy serio y que a veces es mejor no hacer nada a hacer cualquier tipo de intervención. Entonces a mí me parece que este es un ejemplo de una capacidad de ir interviniendo desde el mundo de la investigación, pero ante lo que dice Basilio, yo creo que sí es relevante, si bien es cierto atacar los diseños de las políticas públicas, yo creo que nos veríamos más visible desde la academia
si empezamos por la evaluación de impactos, ¿sí? O sea, a mí me parece que bueno, los resultados del modelo de ciudad que tenemos, pues los vivimos o los sufrimos cotidianamente, pero creo que también la evaluación puntual de todos esos procesos de planeación, con todos sus efectos negativos que están ahí, deberían de ser subrayados, como ya algunos o varios son señalados por el doctor Basilio. Pero también yo insisto en que sería un tramo dentro de las etapas de política pública estratégico de intervención para, digamos, no para entrar a un proceso de tensión con los gobiernos, sino para entrar en un proceso de diálogo y de intercambio de conocimientos de los problemas que ellos enfrentan, de las presiones que ellos enfrentan, y también de las perspectivas que tenemos en el mundo de la investigación, ¿no? O sea, yo entiendo y he trabajado con los gobiernos municipales de hace 20 años y bueno, son los más reacios a la evaluación porque ningún presidente municipal quiere que se diga que su política pública es un desastre o que no tiene ningún impacto si él ya va a salir y quiere ser diputado. Entonces hay una tensión muy fuerte, por eso creo que desde la red de políticas públicas de la universidad sí se puede plantear un programa de evaluación de políticas públicas que nos ayude a ir destensionando, ¿no? Y que este programa no sea un sensor, sino que sea un catalizador de aprendizaje social de los Estados Unidos. Es decir, el Estado siempre va a requerir intervenir. Y eso es algo que no vamos a solayar nadie. Pero sí requerimos un ejercicio de evaluación permanente de las formas de intervención. Y yo creo que la posición debe ser de catalizador de esa reflexión social. Entonces yo sigo manteniendo mi postura que es muy relevante entrarle por esa etapa. Gracias. Yo coincido totalmente en la relevancia del diagnóstico y la evaluación de las estrategias de intervención. Nosotros, tratando de contestar un poco lo que preguntaba el doctor Basilio, decidimos guardar de alguna manera esta propuesta a principios de los años 2000 precisamente porque el monitoreo lo que nos mostró es que si bien existían muy buenas intenciones, no había una institucionalización de los servicios, no había una claridad en cuanto a cómo atender la problemática, no existía un vínculo o una relación más directa entre diversas instituciones que deben atender la problemática. Y hablar de violencia es hablar no solamente de un tema, es hablar de vidas, es hablar de integridad física, es hablar de una problemática que impacta en lo individual, pero que afecta al entorno familiar, al entorno social, al entorno económico. Y entonces, en aquel momento lo platicamos Juan Carlos y yo, y nos parecía hasta irresponsable sacar esta propuesta porque el escenario no era el adecuado y sabíamos que quienes iban a padecer esta situación eran las mujeres mismas y que entonces en lugar de lograr enfrentar una problemática tan seria, a lo mejor iba a ser contraproducente, porque una mujer que sufre violencia en sus relaciones de pareja, para tomar la decisión de pedir ayuda es complicadísimo, porque la persona que la está agrediendo, que la está lastimando, no es cualquiera, no es una persona que vio en la calle, es la persona que eligió como compañero de vida. Entonces, tomar esta decisión es algo fuerte. Luego está la cuestión económica, ¿no? Que muchas mujeres a lo mejor no tienen la posibilidad de
atender o cubrir estas cuestiones económicas. Entonces, tomar la decisión es complicado. Para que después vaya una institución, que así nos pasó en el monitoreo, en algunas ocasiones decía que era el área que iba a atender y que estaba especializada en mujeres, y una vez resultó que era una bodega, ¿sí?, de la institución donde guardaban todo lo que llevaban para cuando sucedían algún tipo de cuestiones que recogen. Por ejemplo, ahí tenían en esa bodega pañales, papel del baño, qué sé yo. Entonces, imagínense la gravedad de este tipo de cuestiones. Entonces, por eso fue que decidimos esperar, y ahora existe un contexto diferente. Como decía hace un momento, no el ideal, pero por lo menos las instituciones han tomado la responsabilidad y están haciendo un trabajo un poco más coordinado, y cuentan con estrategias para enfrentar esta problemática. Algo que no comenté en mi exposición y aprovecho, es que la guía clínica cuenta con un directorio, ¿no?, de todas aquellas instituciones que nosotros personalmente revisamos que realmente están brindando atención psicológica, atención, apoyo legal, para que entonces tener la garantía de que esa mujer realmente va a ser atendida de una manera adecuada. Siempre que escucho a Antonio me entusiasma, porque el asunto de los municipios es un aspecto central. Ahora estamos haciendo una y tiene relación con lo que planteaba Basilio. ¿Cuál es la armonización que existe entre la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia con la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en el estado de Jalisco y con lo que hacen los municipios? Y uno empieza a espantarse al ver que no existe tal armonización como uno lo esperaría. Y por otra parte, hay una cantidad impresionante ahora de recursos públicos destinados a la atención de la violencia. Y muchos de ellos van al nivel municipal, que es la instancia que opera este tipo de acciones. Y ahí encontramos una serie de deficiencias, y el asunto de la evaluación del financiamiento y de los programas que están operando a nivel municipal es un asunto súper urgente. Entonces yo creo que esto que se plantea de un proyecto grande, ¿verdad? Pues aquí hablan de la ciudad digital, pensemos un proyecto grande, el cambio de las relaciones de género, a lo que han aludido muchas de las personas que están aquí en el auditorio. Ese es un proyecto grande, sin duda también, y que necesitamos evaluar de manera sistemática. Nada más. Gracias. Yo nomás agregaría que me iría triste si saliéramos de aquí pensando que estamos debatiendo el dilema entre evaluar resultados, evaluar impactos o evaluar diseños. Yo creo que hay que evaluar todo. Lo que pasa es que hay que escoger qué evaluar, en qué momento, a qué políticas, y habría que hacer claramente una distinción entre las políticas, pensando las políticas como generadoras de activos sociales, pensar que hay políticas que generan, como dirían los contadores, activos corrientes y activos fijos. Y entonces algunas políticas es mejor evaluarlas en el proceso mismo de la implementación, como una campaña de vacunación, pues, por ejemplo, podemos evaluar en el proceso mismo. Pero hay unas políticas que definitivamente no podemos dejar que crezcan porque generan activos fijos que después nos arrepentimos de haberlos generado. Entonces en el campo de la planeación urbana estamos más en el campo de los activos fijos. Pongo un ejemplo. Una de las grandes reformas que se han pasado en este gobierno, en este que tenemos actualmente en el estado, es la nueva ley de movilidad, que dio el gran salto legal de cambiar del modelo de empresa camión, ¿cómo le llaman ellos? Hombre camión, que vamos a cambiar el modelo de movilidad del estado de hombre camión a empresa ruta. Malas noticias. Todos los estudios de transporte y movilidad en el mundo serios muestran que una ciudad con este tamaño necesita avanzar hacia empresa monopolio. La única manera de darle buen servicio de transporte a todos los ciudadanos, y no importa en qué parte de la ciudad vivan, es tener una empresa cuasi monopolio o monopolio al fin.
Y la economía lo dice, el urbanismo lo dice, los sistemas de flujos de transporte lo dicen, los sistemas computacionales lo han documentado. Pues nosotros ya avanzamos a ruta camión. Eso va a crear un activo fijo, va a organizar el transporte de manera más o menos fija por los próximos 20 años. Entonces me imagino que dentro de 20 años nos van a dar la feliz noticia de que avanzamos a un sistema metropolitano de transporte que abastece plenamente las necesidades de transporte a la ciudad. Problema 2 de ese mismo caso: toda la política de movilidad del Estado casi está orientada a medio resolver las necesidades de los que no les queda otra opción. Y lo que la ciudad necesita es una política de movilidad dirigida a bajar del auto a los que andamos en auto. No hay manera de resolver los problemas de movilidad de la ciudad si no logramos ese objetivo. Entonces, ¿ahí qué evaluamos? Hay que evaluar todas las etapas, pero hay que escoger qué políticas necesitan ser evaluadas en qué momentos. De acuerdo a los tiempos que tenemos, podemos abrir una sesión de preguntas y respuestas. Hola, muy buenos días. Mi nombre es Rosa Rojas, profesora investigadora aquí de CUSEA. A mí me parece muy interesante las propuestas. Sí es efectivamente necesario evaluar, y evaluar en todos los momentos, en todo el ciclo, en toda la parte de las políticas públicas. Y evidentemente, como dice Basilio, hay que ver por dónde, dependerá del tema, del ámbito de la política pública. Pero sí hay que reconocer, desde lo que ayer comentan ustedes, decía el maestro Barba, que el reto es cómo lograr esa incidencia dentro de nosotros como investigadores a los tomadores de decisiones. Y no es fácil. Sin embargo, a mí me parece que profesionalizar y formar profesionistas para la evaluación tiene que contemplar que es integrado la visión. Hay que formar también a los que están en la planeación. O sea, verlo de una manera integral, la formación de estos profesionistas, que por alguna razón en la universidad esto se ha desdibujado. No lo tenemos claro y preciso en la formación de este tipo de recursos humanos. Y bueno, por otro lado, el tomador de decisiones a veces está muy aislado de lo que la academia presenta. Quienes hemos sido funcionarios públicos, aplicadores de políticas públicas, sabemos perfectamente que hay un total divorcio y que a veces el funcionario no conoce, realmente no lo conoce, es totalmente ignorante de las formulaciones académicas que hay. No es porque sea ignorante en general, pero es ignorante de la generación de conocimiento que hay. No tenemos la capacidad de acercárselos. Entonces, a mí me parece que una estrategia interesante podría ser que desde la academia también tengamos equipos profesionalizados para la incidencia política. Es decir, si tenemos una red que ya está en el análisis de las políticas públicas, en la generación de alternativas, ¿por qué no esta red también genera equipos para la incidencia política? Es decir, acercar el conocimiento a ellos, cabildear, ver las propuestas, cómo incide la política. Lo que hizo Juan Carlos 25 años solo, prácticamente, porque me consta que prácticamente era un solitario. Bueno, era un equipo, pero un equipito pequeño, no era un equipo grande. Pero era un equipo que se tomó ese trabajo. No podemos esperar que se repita 25 años, tenemos que acortar tiempos. Y acortar tiempos, me parece, es generar también grupos profesionalizados para la incidencia política, que tiene su método, que tiene sus estrategias, que tampoco se trata de improvisar. La incidencia política tampoco se improvisa. Hay que profesionalizarla y hay que estar continuamente. Yo pues creo que eso. Y un último comentario. Hay un avance muy grande en la conformación de esta red, pero está ausente otra vez los pobres de los pobres. O sea, no hay ninguna reflexión sobre lo que pasa con la población indígena, con lo que pasa en las políticas de la interculturalidad, y en el tema de la movilidad urbana. Pues Basilio, tú sabes perfectamente el número de gentes de las diversas etnias que están viniendo a la ciudad, al área metropolitana de Guadalajara, y que también demandan
una atención dentro de esta visión de desarrollo urbano, pero con una visión intercultural. Entonces me parece que también por ahí tendríamos que para el próximo coloquio recoger este ángulo de investigación que es también importante y necesario. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Rosas. Sí, gracias. Yo también me iba a ir triste, como decía el doctor Basilio, pero porque pensé que no íbamos a opinar los del parte del público, los de este lado, así que bueno, ya me iré feliz. Comparto en términos generales la opinión del doctor Antonio en el sentido de evaluar la política para conocer el resultado, si no vamos a seguir en la misma. Y por otra también la necesidad de conocer, ¿no?, de revisar el diseño, como dice el doctor Basilio, de las políticas, ¿no?, que nos llevaron prácticamente a su implementación. Sin embargo, pienso que el problema es de fondo. El problema es que las políticas públicas, particularmente en Guadalajara, en la zona metropolitana, es que no atienden a una estrategia integral de ciudad, una ciudad futuro. Entonces muchas de las políticas se impulsan a partir de ocurrencias o de intereses de ciertos grupos, ¿no?, de grupos de interés. Entonces, partiendo de la idea, o partiendo más bien de la definición, que uno de los problemas que tiene, en este caso las políticas, el impulso de las políticas en Guadalajara, es que son llevadas a cabo por el monopolio, en este caso por el monopolio de la toma de decisiones públicas, que es el gobierno, donde no se insertan prácticamente los ciudadanos, y a partir de que no hay una planificación de ciudad hacia dónde queremos ir, me parece, mi punto de vista es que me gustaría conocerlo, es que se necesita o se requiere un pacto de gobernanza general para en un principal momento, definir la ciudad que queremos, la ciudad que buscamos. A partir de ahí se planifica, ¿sí?, la ciudad que queremos y la ciudad que buscamos. Necesitamos previamente un diagnóstico que nos dé la realidad de la ciudad, y entonces ahora sí, a partir de ahí, direccionar las políticas públicas específicas sobre ciertos temas. Entonces me parece que el problema, como lo digo, pues es de fondo, y que la intención es esa, crear un pacto de gobernanza al respecto. No sé qué opinan al respecto. Bueno, buenos días, mi nombre es Daniel, soy estudiante de urbanismo de la UNAM, y pues mi pregunta va más hacia el campo que yo conozco, que es la planeación urbana. Ante todo esto de cambiar la estructura y de los planes multidisciplinarios, que en muchas partes, por ejemplo en plan de desarrollo, tú lo puedes leer y es como una lista de anotaciones de beneficio humano que literalmente van a decir que una calle va a hacer felices a las personas y todo eso, te das cuenta que aunque lo estructures de una manera multidisciplinaria con economistas, sociólogos y todo, al final el que decide y el que firma es el político. Tú le puedes entregar un proyecto totalmente integrado donde atienda incluso a grupos vulnerables, y al final él va a decir las correcciones que él quiera, y a él nadie lo puede evaluar finalmente. Entonces, más allá de partir y apostar solamente en nuestra formación como profesionistas, como dice la maestra, también tenemos que tener injerencia sobre eso, porque al final no decidimos, al final es la decisión de un político que dice, ay, yo tengo unos terrenos ahí, ¿por qué no construye mejor allá? Y pues no le puedes decir que no, porque al final él lo firma, ¿no? Y por ejemplo, nos ponemos a evaluar, pero hay veces problemas que no se pueden evaluar porque ya lo tienes de frente, ¿no? El problema de la población, de la vivienda, es un problema que ya tienes actualmente y no te puedes esperar solamente evaluar, porque ya hay gente que necesita vivir, que necesita tener un hogar, y evaluarlo pues lleva mucho tiempo, ¿no? Entonces lo que se puede hacer es lo mejor que se hace, ¿no? Vas a tratar de resolver ese problema, y la evaluación va constante y va pues en el camino. Y por último, ¿por qué se hacen esos megaproyectos en vez de otro tipo de programas, como puede ser erradicar la violencia familiar y sobre todo con las mujeres, o una evaluación total de los programas sociales? Yo pienso que es por el poder político, ¿no? Estos megaproyectos dan mucho poder a las personas que lo hacen, son atrayentes, más allá, atrae más que ese tipo de cosas, ¿no? Tener una ciudad digital hace que la ciudad sea más vistosa a nivel competitivo,
aunque los demás programas o lo que proponen ustedes realmente tengan un mejor desarrollo social. Entonces yo como estudiante pregunto, ¿cuál es la injerencia? Nos seguimos profesionalizando, pero al final nuestras decisiones no son las que realmente deciden o los que marcan el camino de las políticas públicas. Gracias. Empecemos a responder. Bueno, si nos dan 3 días respondemos todo eso. Decía Jan González que entre más obras, más obra. Entonces, bueno, yo por eso hago énfasis más bien en el cambio de reglas. Como decía, hay 3 opciones: cambio de reglas, cambio de cancha o cambio de jugadores. Como no nos podemos dar muchos lujos, yo creo que lo que tenemos que hacer es cambiar de reglas. No estaría muy a favor de un pacto. Creo que hemos abusado de la noción de pacto. Hasta hacemos pactos para cumplir la ley. Los políticos se ponen de acuerdo para cumplir la ley. Pues es obligación. No se necesita un pacto, se necesita cambiar la ley. Y hay que cambiar la ley en el sentido que más o menos ayude a los jugadores a tomar decisiones sensatas y saber para dónde vamos. Ahora, aquí hay una diferenciación importante y no todas las políticas son iguales, aunque analíticamente las podamos ver. Es evidentemente que es necesario saber a dónde vamos. Después decía hace rato, el país de las maravillas. ¿A dónde voy bien? Pues depende para dónde vas. En el caso que planteaban Juan Carlos y Norma Celina, pues ahí es muy claro definir a dónde voy. Voy a un mundo libre de violencia de género. Pero en la ciudad no está tan fácil, porque ¿qué es una buena ciudad? Una buena ciudad es una ciudad culta, es una ciudad competitiva, es una ciudad grande, es una ciudad chaparra, es una ciudad, etcétera. Hay una serie de características que cosa es una buena ciudad que nos deja a todos con la necesidad de primero hablar. Y sí, claro, estoy de acuerdo, primero podríamos ponernos de acuerdo qué ciudad queremos. Por ahí distribuí unos separadores de libros de un libro que acabo de sacar donde yo hice ese ejercicio. Vamos a discutir qué ciudad queremos, y malas noticias, tampoco nos pudimos poner de acuerdo en qué ciudad queremos. Hace falta cambiar reglas para obligar a los jugadores a tomar decisiones más sensatas. No estamos diciendo que le van a atinar siempre, pero decisiones más sensatas implica con mejor conocimiento de los conocimientos existentes, pero sobre todo con un conocimiento profundo de las múltiples necesidades que tienen los distintos sectores sociales, indígenas, mujeres, discapacitados, etcétera. Y entonces poder crear una ciudad así. Para eso necesitamos tiempo para hablar, tiempo para discutir, procedimientos que nos permitan tomar acuerdos civilizados. No existe tal cosa, porque todo el mundo va sobre la prisa de ejercer el recurso, planear la siguiente elección, etcétera, etcétera. Y la ley no da oportunidad en ese sentido. Entonces, una regla que podemos cambiar es la regla de estás obligado a hablar. Como decía el compañero por allá que ya se sentó, el asunto es que dialogamos, hablamos y el funcionario decide. Bueno, ahí hay otro problema también institucional, que es que necesitamos avanzar lo que yo llamaría aquí sistemas de rendición de cuentas volumen 2.0. Rendición de cuentas ahorita es que tú digas, me iba a gastar 100 millones de pesos en un proyecto fallido de Villa Panamericana, ¿y qué crees? Me los gasté. Rendición 2.0 sería, sí, pero los gastaste absurdamente, pagaste predios carísimos, hiciste barbaridad y media, dejaste la ciudad pareciéndose a Detroit, y sí te los gastaste, o sea, contablemente te los gastaste, pero 2.0 lo hiciste pésimo en términos de la ciudad que queríamos lograr. Avanzar a ese tipo de legislación es una odisea, porque hay que ir a lidiar con los diputados. Yo hace unos 6 meses presenté una ponencia que se llamaba Échale la culpa al Congreso. En el Congreso se resuelven o se deberían de resolver tantas cosas que no se están resolviendo, porque los congresistas normalmente tienen de asesores a su ayudante de campaña que le ayuda a pintar el muro, y ahí se atora el problema. Yo nomás diría rápidamente que bueno, ya me convenció Basilio, hay que evaluar todo, pero digamos, un punto gané en la mesa, hay que evaluar. Creo que se logra consenso. Yo no estaría tan preocupado por si los académicos nos integramos o estamos bien relacionados con los funcionarios. Yo creo que sería un poco ingenuo no decir que las tensiones o las relaciones entre universidad y gobiernos también se reflejan en las relaciones entre investigación, conocimiento es decir, aquí en esta mesa todos hemos tenido
experiencias de consultorías con el gobierno federal, estatal y municipal, y esas experiencias y esos acercamientos son más estrechos cuando hay mejores relaciones entre la institución y los gobiernos, ¿no? Entonces eso también juega un papel importante. Yo no he visto barreras para que los investigadores se incorporen a opinar en la toma de decisiones, pero creo que sí, ahí hay un asunto estructural que también no es nada del otro mundo, es algo que existe, ¿no? Y que tenemos que jugarlo ahí. Y yo creo que no estoy de acuerdo con el joven, porque yo creo que sí hay que formar recursos humanos con otra visión y con una capacidad multidisciplinaria, y creo que este país o los políticos han tratado de dar respuestas inmediatas y respuestas, cualquier respuesta a todos los problemas, y yo creo que podemos hacer un alto en el camino y ser más prudentes con las formas de intervención que el Estado hace en la sociedad. Entonces ese es mi punto de vista. Agradecemos entonces a nuestros panelistas por estas ideas que van a generar discusión. ¿Podemos dejar una última pregunta? Doctor Jaromsky del CUCS, yo pienso que algo que es importante, lo que mencionó el doctor Basilio hace poco, que lo que necesitamos es un cambio de reglas, pero yo le apuntaría que es urgente empezar a pensar sobre cambio del método. Es impresionante lo que yo escuché, que 50% de los planes o de resultados de las políticas ambientales no se evalúan, o no se quiere evaluar, o no se puede evaluar. Lo que quiere decir que el vicio está quizás en el método de planeación que se utilizaba para hacer estas públicas, y ya no vale la pena meterse en asuntos de evaluación. ¿Qué chiste tiene todo esto? Disculpe por ese sarcasmo. Ayer, doctor Jaime Preciado del CUCS dijo en forma muy global, sintética, que el sistema que tenemos no funciona, porque la vida es otra. La vida es compleja, y nosotros para la vida compleja utilizamos sistemas de planeación simples. Empezamos por el montón de los diagnósticos que nos hunden en el mar de información que es útil, que nos permite entender mejor lo que sucede, pero nos impide hacer las decisiones concretas, puntuales y sintéticas. Es decir, la vida, la planeación, ocupa análisis de los sistemas complejos, lo que en un momento dado permite incluso adecuar la planeación a las nuevas políticas transversales. Esta es la tarea para la universidad. Muchas gracias. Bueno, yo voy a responder eso por mutuo propio, porque a mí me gustó mucho la conferencia magistral de ayer, porque me gustó esta idea de el Estado dominante pero negociador. ¿Por qué lo digo? Porque Wallerstein, Douglas North y Castells hablan en distintos volúmenes sobre el Estado depredador, ¿no? Entonces Douglas North dice que todos los países latinoamericanos que fueron conquistados por los españoles traían un sistema de creencias jerárquico, clasista y dominante, y que todos los países latinoamericanos no han logrado digamos consolidar una democracia por el sistema de creencias que fue instrumentado. Esto es un asunto de muy largo alcance, de cientos de años, y cuando ya entramos al sistema de creencias a mí me da terror, porque ahora sí que políticas públicas y sistema de creencias es como lo que plantea Putman sobre transformar el capital social. Es decir, cuando me dicen que el capital social es motor de desarrollo, cuando este capital social es positivo, o digamos tiene un buen capital social, pues ¿qué ocurre cuando una sociedad no tiene capital social? La respuesta, según Putman, es no se puede construir el capital social per se. O sea, el Estado no puede echar a andar un sistema. Entonces, si hablamos de construir, de transformar nuestro sistema de creencias, yo me declaro ahí, digamos, incapaz de
de un planteamiento. Entonces me gustó mucho lo de la conferencia magistral que nos plantea un Estado dominante negociador, ¿no? Entonces, como dice Basilio, si vamos a construir nuevas reglas, pues vamos a construirlas en un ambiente de gobernanza democrática, ¿no? Con un Estado negociador. La pregunta es, ¿quién impulsa? Y desde el Estado, ¿quién lanza esta propuesta o impulsa a ese Estado negociador? Pero eso yo no tengo respuesta. Agradecemos entonces a los panelistas y a ustedes por su presencia. Los invitamos a que se queden en la siguiente mesa, que es sobre política educativa. Muchas gracias.